15 de septiembre de 1942. Apretados contra el río Volga, resisten un puñado de soviéticos el avance alemán que pretende tomar la ciudad de Stalingrado. El ataque lleva 3 días de intensa lucha urbana y los germanos ya han alcanzado la orilla del río en algunos puntos. El jefe de la defensa Vasily Chuikov necesita ganar tiempo como sea para poder organizar un contraataque. Para esto, aparece un joven coronel de 37 años acompañado de 10.000 hombres. Ellos afirman que Stalingrado será la tumba de Alemania y que para ellos no hay tierra más allá del Volga. Esta es la historia de cómo un joven coronel y su división fueron la punta de lanza contra el Tercer Reich de Hitler cuando éste parecía invencible. Julio de 1942. Alemania, tras haberse recuperado del fatídico invierno del año anterior, está a punto de lanzar una nueva ofensiva a gran escala. Apenas un año atrás, Hitler había decidido invadir la Unión Soviética disponiendo en los papeles de un máximo de 3 meses para tomar Moscú. Las escasas reservas de petróleo de Alemania demandaban que la guerra durase ese corto tiempo. También desde la ideología nacionalsocialista, los soviéticos eran considerados Untermensch o subhumanos, por lo que la victoria estaría garantizada y brindaría a los fascistas el famoso espacio vital que decían merecer. Esta visión distorsionada de la realidad se había visto reforzada por la pobre actuación de la URSS en su guerra contra Finlandia durante 1940. En dicha guerra, los soviéticos invadieron a los finlandeses pero sufrieron enormes bajas, muriendo 3 soviéticos cada un finlandés caído. Esto convenció aún más al alto mando alemán de que el ejército de Stalin no era rival para la Wehrmacht y que bastaba patear la puerta para que toda la casa se viniese abajo. Pero la realidad demostró ser muy diferente. La invasión masiva con 4 millones de hombres, si bien había tomado miles de kilómetros de territorio, incluyendo Ucrania, no logró tomar Moscú, y lo que es peor, en el invierno los soviéticos lograron contraatacar de forma efectiva, haciendo retroceder 250 kilómetros a los alemanes. Hitler, luego de asumir el impacto y viendo que su país no tenía el suficiente petróleo para una guerra a largo plazo, decide lanzar la Operación Azul. Este ataque consiste en avanzar por el sur de Rusia y luego virar hacia abajo en dirección al Cáucaso, donde reside el 90% del petróleo soviético. Para esta tarea, Hitler destaca a sus mejores tropas, lideradas por el 4º Ejército Panzer y el 6º Ejército de Tierra, con los cuales se dice que podrían asaltar el mismísimo cielo. De hacerse Hitler con estos pozos petrolíferos, significaría el fin de la Unión Soviética y de la guerra en el este de Europa. Pero de fallar, en palabras del propio Führer, la guerra para Alemania estaría acabada. Para poder tomar los pozos petrolíferos, la otra parte importante de este plan es proteger el flanco norte, que va desde Vorónezh hasta Astracán. La protección de este flanco garantizará que Stalin no pueda encerrar a las tropas alemanas que se encuentren descendiendo por el estrecho Cáucaso. En el medio de esta línea se encuentra Stalingrado, una ciudad de 500.000 habitantes que posee una industria pujante. Para más, la urbe es bautizada en honor al dictador soviético Joseph Stalin. Al principio, los alemanes pretenden tomar la ciudad sin darle mayor importancia, pero al enfrentar una resistencia cada vez mayor, Hitler ordena tomarla a toda costa, aunque no sea parte principal ni determinante de la Operación Azul para tomar Bakú. Es en esta ciudad donde se lucha la batalla más sangrienta de la historia y donde se marcaría el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Hacia agosto de 1942, las tropas alemanas entran en las proximidades de la ciudad, que tiene el río Volga como límite final. Los germanos al mando del general Oberst Friedrich von Paulus se vienen desgastando desde haber cruzado el río Don y haber recorrido los 60 kilómetros desde ese río hasta la ciudad. Debido a esto ya cargan con cierto desgaste para la tamaña lucha que les espera. Como preludio, la urbe es bombardeada por la Luftwaffe de forma indiscriminada, causando que todo sea una montaña enorme de ruinas. Esto impide en gran parte el avance de los tanques y el uso de la artillería, dejando lugar a las tropas de a pie y a los francotiradores que aprovechan los escombros para esconderse y generar cientos de bajas. Cada edificio, cada sótano, cada ventana es un objetivo a tomar y se disputa palmo a palmo. Esta lucha casa a casa es apodada como Rattenkrieg o Guerra de Ratas.
El día 11 de septiembre, el defensor ruso a cargo de la ciudad Anton Lopatin confiesa que para él la ciudad está perdida y que deben darle permiso para retirarse por el río Volga. Stalin inmediatamente lo destituye y coloca al mariscal Chuikov al mando del 62º ejército. El mariscal Vasily Chuikov es un duro hijo de campesinos que al hacerse cargo de la ciudad afirma: «Conservaremos la ciudad o moriremos aquí». Chuikov había estado cubriendo el sur de la ciudad haciendo frente a las tropas del cuarto ejército Panzer. Ahora, la ciudad entera estaría en sus manos. Ni bien asume Chuikov, el 14 de septiembre, los alemanes lanzan varios ataques que los dejan apenas a 100 metros de la orilla principal del río. Los rusos, que suman apenas 20.000 hombres, se encuentran exhaustos y sin reservas, con una enorme hilera de heridos esperando en la orilla para ser trasladados. Es en este desesperado contexto que la 13ª Guardia de Fusileros se dispone a cruzar el río y salvar la ciudad de las garras alemanas. El comandante de esta división, Alexander Roditsev, se presenta en el búnker de Chuikov hecho una mugre y tras recibir las órdenes, afirma que es un comunista y no piensa en abandonar la ciudad bajo ninguna circunstancia. Desde la orilla oriental, la ciudad parece una imagen del infierno. Se pueden ver enormes columnas de humo, edificios destruidos y fuegos que arden sin cesar. También se escucha el permanente sonido de ametralladora y cañoneos de artillería. Los refuerzos al mando de Roditsev cruzan en barcazas durante el día y la noche bajo fuego alemán. Incluso el barco del coronel sufre un impacto, muriendo varios hombres que estaban a su lado. Los alemanes se encuentran bastante frescos y llenos de confianza y esperan tomar la ciudad en 1 o 2 semanas más de combate. En los primeros días de ataque habían logrado tomar casi todo el centro de la ciudad, pero este ímpetu arrollador comenzaría a cambiar a partir de la llegada de Roditsev y sus hombres. Al llegar a la orilla, los refuerzos de la 13ª Guardia se encuentran con 15 tanques rusos y varios puñados de unidades resistiendo a duras penas. Los alemanes en algunos lugares se encuentran a 100 metros de la costa, debiendo los refuerzos entablar combate inmediatamente. La presión alemana es tan alta que la división sufre 3.000 bajas en las primeras 24 horas. La 13ª Guardia ayuda a contener al enemigo en las proximidades del río y tras recibir órdenes, termina avanzando y capturando la estación central de tren. Los hombres de Roditsev también se instalan en la famosa casa de Pavlov, en la cual aguantarán aislados durante 2 meses. En estas horas críticas, los refuerzos al mando de Roditsev son oxígeno puro para la defensa soviética. Horas antes de su llegada los alemanes se habían acercado a pocos metros del búnker del general Chuikov, debiendo inventar una defensa desesperada para aguantar el embate. La 13ª División está compuesta en su mayoría por reclutas nuevos, ya que en mayo de ese año había sufrido enormes bajas en la segunda batalla de Kharkov en el este de Ucrania. Pero para suplir esta falta de experiencia, se encuentra al mando el coronel Alexander Roditsev, el cual había sido nombrado héroe de la URSS en 1937 por su desempeño en la Guerra Civil Española. Allí Roditsev, quien fue apodado Pablito, había actuado de asesor soviético en la victoria de Guadalajara. Además de esto, también había liderado su división aerotransportada y había sido condecorada por luchar en la batalla de Kiev en 1941. Más allá de la experiencia y las condecoraciones, el coronel Roditsev es conocido por inspirar un gran valor en sus tropas y sacar lo mejor de ellas desde el aspecto psicológico, sin importar las circunstancias. Para estos hombres pertenecer a la 13ª Guardia es el máximo honor y según dicen, temen ser cambiados de división. Quien describe mejor la personalidad de Roditsev es el escritor Vasily Grossman, que lo entrevista en plena batalla. Grossman pregunta a Roditsev si estaba agotado por la tensión constante del combate y ataques alemanes que habían tenido lugar el día anterior, la noche anterior y que continuarán mañana. Roditsev responde, estoy tranquilo, así tiene que ser. Probablemente lo he visto todo, incluso mi puesto de mando fue atacado por un tanque alemán y luego un alemán arrojó una granada adentro solo para estar seguro de matarme. Justo a tiempo pude devolver la granada y arrojarla afuera de mi posición. Así que aquí estoy, luchando, y seguiré luchando hasta la última hora de la guerra. Luego,
según Grossman, Roditsev empezó a preguntar por Moscú y terminaron hablando sobre la actual temporada de teatro. Volviendo a la batalla, la 13ª División, además de repeler los ataques cerca del embarcadero de la costa como también luchar por la estación central de tren, se dedica a defender la colina Mamayev, la cual domina la ciudad por su altura y ubicación céntrica. A pesar de ser repelidos en el centro de la ciudad, aquel 15 de septiembre los alemanes avanzan en el sur de la misma y también logran tomar la colina Mamayev al norte. Desde el Mamayev Kurgan, los invasores podrían instalar cañones con ángulo de tiro para casi toda la urbe y también el río, el cual era la arteria principal del esfuerzo soviético. Esto debe ser evitado a toda costa, por lo que Chuikov envía a la 13ª Guardia para que recupere la colina. El 16 de septiembre, los discípulos de Roditsev se trenzan de forma feroz contra los germanos por el dominio de la montaña. Vuelan granadas a cada minuto y se avanza entre cráteres hacia el sector enemigo para luchar cuerpo a cuerpo con bayoneta en mano. El aire está tapado por humo y por la tierra que queda flotando debido al impacto de los obuses en la misma. Los cuerpos de los caídos se entierran y desentierran solos debido al fuego de artillería constante en la colina. La lucha es brutal, despiadada e incesante. Luego de extensas horas y con la presencia de Roditsev en el lugar, los alemanes son repelidos por la 13ª División. Durante las siguientes semanas esta unidad entregará su alma y vida para mantener la cima del Mamayev. El control de la colina cambiará de manos muy seguido, incluso durante las noches, en una lucha sin cesar. De unos 10.000 hombres que conforman la 13ª División, solamente 320 saldrán vivos de Stalingrado. A costa de muchas bajas, los soviéticos logran salvar la ciudad en los críticos días del 15 y 16 de septiembre. Pero los alemanes no irían a ningún lugar, seguirán empujando y avanzando edificio por edificio, cuadra por cuadra. El desembarco de Roditsev y de la 13ª División marca el inicio de 2 meses y medio de lucha sin pausa, donde ambos lados sufren miles de bajas por día. Cada noche los soviéticos envían cientos de heridos al otro lado del río, y reciben miles de tropas frescas que sirven para aguantar un corto y valioso tiempo más. Hacia mediados de octubre, los alemanes avanzan y toman el 90% de la urbe, pero no terminan de expulsar a las fuerzas de Chuikov, quien no duda en ejecutar a los oficiales que buscan rendirse. Tras 2 meses de lucha urbana, el 19 de noviembre los soviéticos juegan su as bajo la manga y lanzan la Operación Urano. Este es un contraataque masivo, con 1 millón de hombres los cuales en un movimiento de pinza, envuelven al 6º ejército alemán en Stalingrado y sus alrededores. Los soviéticos irrumpen por los flancos atacando a las unidades rumanas que cubrían los costados del ataque alemán. Estas divisiones carecen de tanques o armamento pesado, por lo que son derrotadas con relativa facilidad. Hitler, sin tomar dimensión de la situación, ordena a los alemanes resistir allí y promete auxilio desde el aire, aunque prohíbe, eso sí, cualquier intento de retirada. En el cerco que es apodado el Caldero, se encuentran 300.000 hombres que confían en que el Führer vendrá a rescatarlos. La idea de una derrota contra los soviéticos que consideran subhumanos no es ni siquiera imaginada por ningún soldado alemán. En las siguientes semanas, los soviéticos van estrechando el cerco hasta estrangular por completo a las fuerzas de von Paulus. La ayuda desde el aire es un fracaso rotundo que no logra cubrir la dieta básica de los soldados atrapados en el cerco. Para un día de combate con menos 15 grados de temperatura, la dieta consiste en 200 gramos de pan, 100 gramos de carne de cualquier tipo y 20 o 30 gramos de manteca. Esta dieta deficiente causa que los soldados alemanes estén cada vez más débiles y que la moral comience a caer en picada. Para más, la llegada del invierno genera que las pistas de aterrizaje se congelen y los vuelos sean cada vez más impracticables. Finalmente el alto mando alemán, tomando algo de conciencia sobre la gravedad del asunto, organiza una operación de rescate para el 6º ejército. Lanzan la Operación Wintergewitter o Tormenta de Invierno, liderada por el mariscal Erich von Manstein.
En pleno invierno y contra viento y marea, el cuarto ejército Panzer intenta alcanzar el cerco de Stalingrado, pero lo máximo que logra es quedar a 48 kilómetros de distancia. Desde adentro, el mariscal Paulus se niega a intentar escapar, aduciendo que sus hombres están muy débiles y que carecen de gasolina. Para liquidar el intento de Manstein, los soviéticos lanzan la Operación Pequeño Saturno, con la cual aplastan al octavo ejército italiano y amenazan el flanco de todo el frente sur alemán. Sin más posibilidades, Manstein decide ordenar la retirada para preparar la defensa del frente. La tragedia alemana es absoluta. Por otro lado, luego del movimiento soviético, las fuerzas germanas en el Cáucaso deben ser evacuadas con velocidad para no quedar atrapadas. En aquella zona, los invasores habían avanzado lentamente a causa de la falta de combustible y la geografía montañosa. El máximo avance había llegado hasta el pueblo de Nalchik a unos 700 kilómetros de Bakú. La Luftwaffe, viendo que no tomarían dicha ciudad, bombardeó los pozos soviéticos de petróleo antes de retirarse. Si esto hubiera sido realizado de forma extensiva, Alemania podría haber negado a la URSS casi toda su producción de crudo. Un error determinante para el conflicto. Tras resistir 2 meses el cerco soviético, los alemanes se encuentran destruidos. Los que aún pueden luchar tienen los pies congelados, pero intentan protegerse con mantas, las cuales se atan con cables alrededor del cuerpo. Los heridos y enfermos se acumulan en los sótanos de la ciudad, que hacen de hospital y donde apenas circula el aire. Los médicos, empapados en sangre, hacen todo lo posible para luchar contra el tifus, pero los piojos parecen infinitos y saltan de cuerpo en cuerpo sin cesar. Los ya difuntos, congelados, se apilan en una esquina para que no estorben el ir y venir de la gente. Al contemplar este panorama, un joven alemán susurra: no deben saber nunca en Alemania lo que está ocurriendo aquí. Hacia el 26 de enero, las fuerzas de Roditset, que seguían luchando como el primer día, logran enlazar con el 62º ejército en la zona de la colina Mamayev, cortando así a las fuerzas de von Paulus en 2 bolsas separadas de resistencia. 4 días luego, Hitler asciende a Paulus al rango de mariscal de campo, ordenando que un mariscal alemán nunca se había rendido al enemigo y que en tal caso debiera cometer suicidio. El general von Paulus, con un aspecto sombrío pero no dispuesto a suicidarse, firma la rendición de su ejército al día siguiente, entregándose al Ejército Rojo. Pero todavía queda luchando la otra bolsa alemana, al mando del general Strecker. Sin comida ni abrigo, las tropas de Strecker resisten durante 48 horas más el ataque de 4 ejércitos soviéticos. Los atacantes acumulan 300 cañones de campaña para aniquilar a los alemanes. Strecker finalmente comprende que la lucha ya no tiene sentido y se rinde el 2 de febrero de 1943, finalizando la batalla de Stalingrado. El Tercer Reich había sido derrotado como nunca antes, siendo capturados 22 generales alemanes, 5.700 cañones, 3.000 morteros, 150.000 fusiles, 12.000 ametralladoras pesadas y miles de vehículos de todo tipo. La tragedia es reconocida con 3 días de duelo nacional y no puede ocultarse al pueblo alemán, el cual se entera por medio del siguiente mensaje de radio. Aus dem Führerhauptquartier 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flak-Division der deutschen Luftwaffe, 2 rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Unter der Hakenkreuzflagge, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehisst wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Das Opfer der Armee war nicht umsonst.
Sie starben, damit Deutschland lebe. Los subhumanos, o Untermensch como Hitler los llamaba, habían humillado al nacionalsocialismo para siempre. Y lo que es aún más importante, de ahora en más los alemanes solamente retrocederían hasta llegar a Berlín, cosechando derrota tras derrota. Volviendo a la batalla, de 300.000 alemanes que habían invadido, unos 90.000 se rinden y apenas 6.000 volverán a Alemania algún día. Entre ambos bandos los caídos y heridos totalizan 2 millones de hombres. De alguna manera, Roditzev y 320 de sus hombres logran sobrevivir a semejante batalla. Los sobrevivientes se adhieren al 32º Cuerpo de la Guardia comandado por Roditzev y desde Stalingrado recorren 2.500 kilómetros participando de las principales batallas como Kursk, Poltava y Berlín. Al terminar la guerra, Roditzev recibirá por segunda vez la medalla de héroe de la URSS por su liderazgo en combate. En adelante, ocuparía puestos como asesor militar y según contó su hijo, una vez jubilado sería visitado a diario por sus exsubordinados. Tras su muerte en 1977, se levantaron diversos homenajes en Moscú, Stalingrado y otros pueblos y ciudades. Gracias por ver el video y si les gustó por favor consideren apoyarnos desde la plataforma Patreon. Un saludo y nos vemos en el próximo video.